Buenas, hola, hola, hola. ¿Qué tal? Buenas, soy Alberto. Son las 12:03 de la mañana. Y nada, primero que nada, pedirles perdón. Me he ido de vacaciones, he estado de exámenes. Por ahora todo aprobado, o sea que genial. Así que nada, no sé qué introducción hacerle a este vídeo. Va a ser un poco así, más personal que tirando del libro, pero también voy a dar algún tipo de contexto y demás. Así que bueno, espero que le guste y nada, vamos a ello. En el vídeo de hoy quiero hablar sobre las inspiraciones, porque las inspiraciones siempre ha sido algo vital, ¿no?, a la hora de crear cualquier tipo de obra artística. Y de hecho es un tema incluso un poco delicado, porque hay personas que sienten que algunas inspiraciones son plagios o cosas similares. Entonces, en mi caso, la idea de mi libro es bastante mezcla de muchas cosas que yo he vivido e incluso que he leído. Y entonces, claro, pues esas inspiraciones pues no son del todo comunes, y por eso creo que dedicarles un vídeo es algo bastante acertado. Pues principalmente el libro, como les he comentado en otros vídeos anteriores, va un poco sobre un hombre atormentado por una deidad, por una entidad superior, una entidad que somos incapaces de comprender, a la cual le he atribuido como el concepto del tiempo. Entonces, ¿por qué me obsesiono tanto con el tiempo? ¿Por qué considero que es algo tan importante? ¿Por qué lo pinto como algo completamente negativo, algo como que es malo? Entonces, lo primero es explicar un poco quién soy yo, ¿no? Yo soy un estudiante de física, llevo estudiando bastantes años física ya la carrera, estoy a punto de terminarla de hecho, y realmente el concepto del tiempo pues obviamente se ha estudiado un montón en la carrera y lo hemos visto en un montón de sitios y en un montón de referencias y demás. Pero esta idea en concreto, esta idea del libro, viene de una libreta que no la tengo por aquí, me gustaría saber. Bueno, si la encuentro, grabo la siguiente toma con ella. Con una libreta de ideas, en la que yo, pues, depende del día, depende de los momentos, pues escribía alguna idea que me llamaba la atención, o escribía un concepto, una frase. De hecho, ese libro tiene frases de profesores que me han dicho durante las clases, o lo que sea. Y un día, pues, hablando con mi padre, que es una persona bastante religiosa, es cristiano, hablábamos sobre Job, ¿no? Job, que es un personaje bíblico que tiene que ver mucho con el concepto de la paciencia, pero que también se le puede dar una vuelta y es un poco como los límites de el pensamiento de un Dios bueno, de un Dios bondadoso o de un Dios que realmente puede sentir curiosidad. Un Dios capaz de castigar por simple placer, no placer como que le gusta hacerlo, sino por interés, por decir, oye, ¿qué es lo que pasa si yo de repente a un hombre que cree mucho en mí, como era el caso de Job, le castigo mucho, en un futuro seguirá creyendo en mí, dejará de creer en mí, se volverá en mi contra, o qué ocurrirá, cuáles son los límites de la fe, ¿no? Obviamente en el mito bíblico, en la historia original, pues Job siempre acabó creyendo y es uno de los discípulos más, uno de los creyentes más fuertes, ¿no?, de todo lo que sería los cuentos de la Biblia. Pero bueno, lo importante de todo esto es que yo pues lo planteé así, digo, y si nosotros ahora mismo tuviésemos un Dios que, o sea, si hoy en día aparece un Dios de repente y dicen que es real o lo que sea, ¿sería bueno? ¿No sería bueno? Y claro, yo justo en ese momento estaba pasando una mala etapa de mi vida, una etapa que era, bueno, bastante complicada, pero considero que me vino muy bien a la hora de imaginarme estas cosas. Porque no sé si alguien lo ha escuchado, pero realmente las mejores obras salen siempre de los momentos más difíciles de cada autor. Es decir, las mayores depresiones conllevan a las mayores obras o a las mayores creatividades de muchos autores famosos. Entonces, yo justo en ese caso, pues es verdad que la depresión que tuve, pues me llevó a pensar mucho y tuve mucho tiempo libre, mucho tiempo de reflexión y demás. Y casualmente acabé viviendo en un convento por situaciones aleatorias y no que no hace falta explicarlas. Acabé viviendo en un convento durante un mes nada más. Claro, pues yo viviendo en un convento con una depresión impresionante y con esa libreta de ideas, las cuales cada vez iban entornándose más a un ¿y si soy yo el que está siendo castigado? Y no es un caso aleatorio, sino que realmente yo como persona
pues pensaba que realmente podía estar viviendo como un capricho de un destino, ¿no? Dije, buah, pues yo creo que esto lo mejor sería escribirlo. Y al principio lo escribí como algo autobiográfico prácticamente, una historia en la que a un personaje le ocurría una cosa muy negativa, que era muy similar a una parte de mi vida y no sé qué y no sé cuánto y demás. Y bueno, entonces la rueda empezó a girar, ¿no? El tema es que la historia, como muchas de las anteriores que he escrito, no tenía un significado real, no tenía una continuidad, no tenía un hilo conductor, no tenía una introducción, un final, ni un problema, ni un nudo real, por lo que entonces estaba destinada a ser una mierda, o sea, realmente estaba destinada a que no sirviese para nada. Hasta que un día, hablando con un amigo, que casualmente pillábamos el mismo metro porque, le digo, como me tuve que mudar y demás, pues compartíamos metro bastante tiempo, a lo mejor rollo al día 25 minutos ida, 25 minutos vuelta y cosas así, o sea que realmente era mucho tiempo. Pues le dediqué a hablar un poco sobre esta historia y empecé un poco como a madurarla con él, un poco también contándole mi historia personal porque ese amigo es de mis mejores amigos actualmente. Y claro, entonces llegó ese punto en el que maduré la historia y dije, buah, es que realmente es algo tan bonito, es una historia que a mí me ha gustado tanto y que la siento tan cercana que no me gustaría que fuese empañada por un recuerdo real. No me gustaría que mis percepciones personales sobre estos conceptos o sobre estas ideas acaben manchando lo que sería la obra porque estoy mal. Entonces como que empecé a escribir en forma de terapia, pero un poco como algo de eludirme, o sea, un poco de escaparme de lo que me estaba pasando en la vida real. Es decir, yo estaba pasando mal, pues escribía sobre un personaje que también lo estaba pasando mal y que a lo mejor tenía tal, pero como que era algo completamente ajeno a mí, aunque se pareciese mucho. Y de hecho la historia tiene, bueno, yo creo que como todos los autores, tiene un poco de mí dentro de ella, ¿no? Y un poco de lo que comentamos, de hecho el vídeo este de las inspiraciones va por eso, un poco de cosas que yo he vivido, situaciones que yo he trasladado a esa historia que me han parecido interesantes. Entonces, pues esta primera parte sobre cómo nació el libro y un poco la inspiración inicial, pues se debe a eso. Ahora, vamos a hablar sobre un poco los personajes y por qué los veo de esa forma o por qué los veo de otra. Bueno, pues el protagonista Job, pues obviamente la inspiración original viene de un cuento bíblico, no soy yo en ningún momento, no me creo tanto como para decir que un Dios me está mirando y me está castigando. Entonces, pues principalmente es la inspiración original, el trasfondo que tiene y todo lo demás, sí es verdad que puede deberse un poco más a una circunstancia anterior que yo llegué a vivir sobre un perro, el perro que se llama Cosmo y demás. Es un perro que sale en otro libro y que era un perro que yo soñaba mucho con él y que me lo imaginaba y que tengo muchos dibujos y demás. Pero vamos, es simplemente casi un cameo dentro de la historia, es algo que realmente es importante para el protagonista, es como uno de los arcos principales a la hora de su profundidad emocional, pero el nombre como tal y el concepto de que sea un perro pues casualmente vienen de un capricho que yo he decidido poner. Luego, Lars como tal, que me parece un personaje muy interesante, de hecho yo sé que no debería, pero es de mis personajes favoritos, es como una especie de mentor para Job, es como si fuese una forma de poder ver en segunda persona los problemas que está teniendo el protagonista. ¿Cómo lo he hecho esto? Pues simplemente situando como que Job es uno de los mejores, o sea, como que Lars es uno de los mejores amigos de Job, y ya está. Y que vive justo enfrente de él y que como que le saca de los problemas duros, que si Job acaba en una cuneta, borracho o lo que sea, es Lars quien lo lleva a su casa. Un poco como esa figura de responsabilidad que además también tiene como sus propios problemas personales, tiene como su propio trasfondo e incluso al final del acto 1 se llega a dar a entender como que Lars también ha tenido un problema similar al que está teniendo Job ahora, un poco una crisis de identidad, un poco como unos recuerdos de otras personas que realmente no son suyos, pero los vive como él, y que en el acto 2 pues se van a acabar desarrollando mucho más y se va a acabar como cerrando ese hilo de por qué es así, esa profundidad. Además es un personaje que tiene pareja, por ejemplo, que es una cosa que es bastante interesante. Como autor es bastante complicado escribir una relación emocional cuando tú no estás en una de ellas, pero sí que
la pareja de Lars, en este caso se la abrevia como Kat, no sé si es de Katarina o de Catherine, depende del día, le pongo un nombre u otro, o sea que por eso varío mucho. Es un personaje bastante secundario que realmente está un poco más como por demostrar que Lars tiene como esa vida resuelta, como esa estabilidad tanto económica, porque Lars se supone que trabaja y que ya tiene sus estudios y que está pagando su casa y demás, como también emocional. Tiene una pareja, se ve que está feliz, que tiene sus rutinas, que tiene sus amigos, como es el caso de Hope y demás. Entonces como que realmente Catherine no es más que un testigo de la vida resuelta de Lars. Aunque sí es verdad que luego en el acto 2 es un personaje bastante importante dentro de lo que sería el arco de explicación de todo el trasfondo de Lars también. Porque Lars es un personaje que obviamente es coprotagonista junto a Hope, aunque en el primer acto prácticamente aparece como si fuese un amigo suyo y poco más. Entonces, de personajes como tal me quedan muy pocos, son secundarios, son como la psicóloga, por ejemplo, que se llama Vander, o como puede ser el jefe de Hope, la madre o lo que sea, los familiares en general. Y con esto quiero llegar a que realmente es una historia bastante pequeña, o sea, con muy pocos personajes. Bueno, obviamente también está Leónido, que está el problema real, pero que es una historia como con un núcleo muy fuerte, que son unos personajes que tienen bastante trasfondo, que tienen como bastantes capas y subcapas de vida y de historias pasadas y demás que no se te cuentan en un principio, pero realmente no es tan compleja como para decir son 300 personajes y cada uno tiene su vida. No, son pocos que al final es verdad que se enreda mucho y que parece que va a acabar siendo mucho más y que a lo mejor se complejiza demasiado, pero me gusta mantenerlo así, y es porque yo en la época en la que yo lo pasé mal, yo también me veía mi vida así, como soy yo, somos dos personas más, y realmente, aunque yo estuviese rodeado de amigos y pudiese hablar con prácticamente quien quisiera, gracias a las amistades que he hecho durante la carrera y a las amistades que tengo también de donde vivo, gracias a una familia maravillosa que tengo, pues realmente yo siempre he tenido un entorno en el cual nunca he tenido problema para expresarme y que puedo contar mis problemas o puedo tener un hombro donde llorar, pero algunas veces como que los problemas se interiorizan y que sientes que hablarlo es algo peor que no hablarlo. Entonces llegó un punto en el que me encerré mucho en lo que comento, solo un par de amistades y yo mismo. Y como que todo eso se empezó a desarrollar mucho y acabó siendo como una bola muy grande, que al final ya pues obviamente hoy en día se ha superado todo y que fue todo genial, y esas 2 personas, 2, 3, 4 personas, bueno, que son más, un poco complicado, se han vuelto como unos pilares en mi vida y que realmente pues me han ayudado mucho. Entonces claro, en la historia esta pasa exactamente lo mismo. Tenemos un personaje principal, tenemos como esos núcleos fuertes que él tiene, pero luego ya realmente los otros personajes, como comentaba antes, la psicóloga y demás, pues son un poco como el entorno que realmente en el caso de Hope es mucho más hostil que el que fue mío. Mi entorno fue, como he comentado, súper agradable. Entonces realmente es un poco una situación cotidiana. En el caso de este libro a mí me gusta mucho pensar, sobre todo con el acto 1, que realmente la historia en sí es algo que le puede pasar a cualquiera, hasta cierto punto obviamente. Ya cuando cada uno lo lea podrá poner en qué límite se encuentra lo cotidiano y en qué límite no, pero que ha sido algo así, es como algo bastante normal. De hecho yo Hope siempre lo he intentado reflejar como una persona normal y corriente que le puede pasar a cualquier persona, con un trauma de pequeño, con un pequeño trasfondo, con algo así principal. Todo el mundo tenemos uno, es decir, yo no creo en aquella persona que haya vivido una vida perfecta y que no haya tenido ningún tipo de trauma y que no tenga esa típica espinita, ese típico arrepentimiento, arrepentirse de humano. Entonces, Hope es una persona que está diseñada para llegar al lector, una persona para que el lector pueda decir, oye, aunque yo no vivo igual que él o aunque yo no lo comparto todo lo que hace, lo puedo llegar a entender. Yo entiendo perfectamente la vida que ha tenido este hombre, yo puedo entender hasta dónde está llegando y hasta dónde quiere llegar y por qué le pasa esto y por qué le pasa lo otro. Una persona normal y corriente. Mientras que Lars, por ejemplo, sí que pues la gente a lo mejor lo puede ver como algo más cercano, pero más como algo de un amigo, no algo como algo propio, porque de Lars no podemos ver esa primera persona,
no podemos ver ese tal, entonces es bastante complicado. Todo esto estamos hablando del acto 1. Entonces nada, pues realmente es todo eso. Ya por último, para acabar este vídeo, me gustaría hablar sobre una persona que me parece bastante importante a la hora de la filosofía que ha tenido detrás del libro, que se llama Simón. Simón es una persona que no creo que nunca vaya a ver este vídeo. O sea, de hecho, no sé nada de él desde hace prácticamente un año, bueno, un poco menos de un año. Y es una persona que vive en situación de calle. Es una persona que es un vagabundo, es una persona que pedía dinero, que vivía en la calle, que tenía su silla y una mesa y se dedicaba a leer. Fue una persona que cuando yo casualmente viví esta experiencia que he comentado, que no ha sido nada positiva, pues yo daba muchos paseos de madrugada. Yo caminaba mucho, pues como no podía dormir, pues decía, pues me voy a dar una vuelta. Me salía con mi libreta, me ponía a escribir, o me sentaba en un banco, o me ponía con el móvil, o me ponía a hablar con gente. En este caso, hablar con gente es hablar con Simón. Simón es una persona que no pide dinero, o que no pedía dinero cuando yo llegué a hablar con él. Yo nunca sentí ningún tipo de interés más allá de hablar conmigo, y se volvió un amigo mío. O sea, él siempre me escribía, escribía cosas y luego me las enseñaba, siempre hablaba conmigo, le gustaba tal, tenía su propia libreta también, con unas ideas, de hecho tiene un poemario. Y obviamente no tenía teléfono, o sea, tenía uno, pero nunca lo llegué a tener, o sea, nunca lo llegué a agregar ni nada. Y obviamente pues no tenía ni casa, ni nunca hemos quedado más allá de... Yo iba justo a la calle donde estaba él y me ponía a hablar con él y punto. Entonces, ¿por qué les estoy hablando de esto? ¿Por qué les estoy hablando que tuve un amigo que es un vagabundo? Pues porque tenía una filosofía muy bonita. Es un hombre que, como he comentado, vivía en situación de calle, bastante complicado. Tenía bastantes cicatrices, recuerdo que tenía 2 en los brazos que eran marcas de algún cuchillo, de algún tajo. Tenía un golpe en el cráneo, y después tenía otras heridas que él a lo mejor me la enseñaba diciéndome, esto me recuerda a un día que me pasó esto, o lo que sea. Y siempre una persona muy risueña, una persona que cuando yo hablaba con él, súper agradable, tenía una filosofía muy bonita, y yo incluso un día le llegué a compartir la mía. Yo siempre he sido pues una persona que es como que digo que nuestra vida como tal no importa, es decir, que nosotros como personas no somos nada en comparación con el universo. Es decir, yo ahora mismo me muero, yo ahora mismo me voy, desaparezco de la Tierra, y realmente la Tierra va a seguir girando. Yo no subo vídeo, por ejemplo, la semana pasada, y la Tierra sigue girando. Yo subo este vídeo y la Tierra va a seguir girando. Es decir, no somos nada, no somos nadie, y el impacto, por muy real que queremos que sea, nunca va a ser un impacto de verdad. Porque al final, cuando desaparezcan todos los humanos y no nos acordemos unos de otros, pues nuestro recuerdo no va a permanecer en ningún sitio. Nadie nos asegura que vamos a mantenernos de por vida. No somos ni inmortales, ni lo seremos nunca, ni nuestro recuerdo. No somos nada y no seremos nada en comparación a toda la historia del universo. Ahora, ya una vez partir de esa base, pues ¿qué te queda? Pues te queda aprender a vivir la vida. Oye, pues ya que no valgo nada, ya que realmente, como tal, la vida es un constructo y todo lo que relacionamos con ella solo sirve en nuestro presente y poco más, y no va a existir ni en un pasado, o sea, no existió ni en un pasado ni existirá en un futuro, pues es momento de vivirla ahora. Entonces nada, yo se lo llegué a decir a Simón, y Simón me decía, hombre, pero no puedes tener esa vida tan nihilista, no puede ser tan así, porque al final la vida sí que tiene un significado y la vida es preciosa. Y a mí me extrañaba un montón, porque yo decía, pero ¿cómo puede una persona pasarlo tan mal como lo pasaba él por las historias que me contaba, y luego decirme eso? No, la vida sí que tiene un significado, tienes que dejarte embellecer por la vida. Se inventó una palabra, tenía un poema en el que se inventaba una palabra para explicar un poco como ese concepto de dejarse embellecer. Es que no sé cómo expresarlo, por algo se inventó esa palabra, por la vida, y es algo precioso, o sea, es algo muy bonito de ver, y es una persona con la que realmente crecí mucho, y yo hablé mucho con él, y además estaba justo en paralelo evolucionando la historia con mi amigo. Entonces claro, pues fue como una evolución tanto a nivel artístico como a nivel personal como a nivel filosófico, que al final pues se ha convertido en, como comentaba en el vídeo de la introducción, este libro se ha vuelto en el de los mayores proyectos de vida,
porque es algo que para mí inmortaliza todo lo que yo he vivido, toda esta experiencia tan bonita y todas esas relaciones, no solo mías con mi yo interno, por así decirlo, con mi introspección, sino también con mi entorno de este momento, con mi entorno de estos últimos años. Entonces, creo que no hay mayor fuente de inspiración en este caso que eso, que poder disfrutar de una vida y de poder plasmarla en un libro de una forma tan bonita y tan artística como esa, que ya además más adelante se puede hablar de otras inspiraciones a nivel de videojuegos, a nivel de libros que haya leído, a nivel de obras, a nivel de dibujos que haya visto por ahí, de obras de arte. Pero realmente la verdadera inspiración viene de eso, viene de mi entorno, de mi familia, de la situación en la que llegué a vivir y de estos dos amigos que he comentado. Uno de ellos es Simón y otro de ellos es un amigo con el que sigo hablando, por lo que no digo su nombre. Así que nada, este era el vídeo sobre las inspiraciones, es un poco más personal, no sé si tendrán tantos cortes, de hecho he grabado todo en una toma más o menos. Y nada, hoy no creo que haya lectura de ningún fragmento, a menos que ponga la única frase que me lleva a decir Simón y que sí la tengo apuntada por ahí. Así que nada, espero que les haya gustado y prometo subir vídeos más regularmente a partir de ahora, aunque cuando me vaya para Canarias, que es de donde yo vengo, pues será bastante más complicado porque no tengo un ordenador con el que editar bien los vídeos y todo lo que he grabado en crudo se graba con el móvil, entonces editarlo con el móvil también es bastante raro. Así que bueno, no prometo nada, pero intentaré mejorarlo. Y nada, pues díganme qué opinan sobre este nuevo entorno, un poco así más con un sillón, con mi sillón, más que con mi silla ahí por la cara en medio de la nada. Aunque bueno, creo que iré alternando un poco, pero bueno, yo creo que este así es bastante mejor y bastante más bonito. Así que bueno, ya saben. Soy Alberto Adesoras y ya nos veremos en el próximo vídeo. Chao.